El faraón no tenía miedo de perder poder, tenía miedo de perder el control. Y cuando el miedo gobierna a un líder, la sangre inocente corre. Antes de que Moisés naciera, ya había una guerra contra el futuro. Esta es la historia del miedo que intentó detener a Dios, y fracasó. Imaginen al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra, un Dios viviente a cuyos pies se arrodillan imperios. Su palabra es ley, su voluntad, el destino. Pero, ¿y si ese hombre, en la soledad de su palacio, estuviera atormentado por un miedo secreto, un miedo irracional y creciente a sus propios esclavos? No podía imaginar que cada decisión cruel que tomaba para calmar su ansiedad era, en realidad, un paso más en un plan divino que se le escapaba por completo. No podía comprender que su paranoia, su terror a perder el control, sería la herramienta que forjaría la libertad de los oprimidos y la ruina de su imperio. ¿Cómo pudo el miedo de un solo hombre desatar la furia de Dios y cambiar para siempre la historia? Esta es la crónica de cómo la soberbia de un rey se convirtió en el motor de un milagro. Para entender la locura de este miedo, primero hay que entender la magnitud de su poder. Egipto, en la cima de su imperio nuevo, era el centro del mundo, sus ejércitos, invencibles, su cultura, deslumbrante. El faraón no era solo un rey, era visto como la encarnación del dios Horus en la tierra. Su autoridad era absoluta. Mientras tanto, en la fértil tierra de Gosén, vivía un pueblo extranjero, los hijos de Israel. Llegaron a Egipto generaciones atrás, como una pequeña familia buscando refugio del hambre, pero con los siglos, se multiplicaron. El libro del Éxodo lo dice claro: fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y fue este crecimiento, esta vitalidad imparable, lo que plantó la primera semilla del miedo en el faraón. Desde su trono, no veía una fuerza laboral, sino una amenaza. Su mente de estratega no dejaba de darle vueltas. ¿Y si estalla una guerra y se unen a nuestros enemigos? ¿Y si un día se levantan y reclaman esta tierra como suya? La historia no nos da su nombre con certeza, y los académicos debaten quién fue. Muchos apuntan a Ramsés II, pero hay un problema con esa teoría: la momia de Ramsés existe, lo que contradice la idea de que se ahogó en el mar. Otros sugieren a diferentes monarcas, pero el relato bíblico lo inmortaliza simplemente como el faraón cuyo corazón se enfrentó a Dios. Su miedo no era prudencia, era una paranoia destructiva que lo llevó a actuar contra toda lógica. Su primera respuesta fue la opresión sistemática. Pongamos sobre ellos comisionados que los molesten con sus cargas, declaró. Los israelitas se convirtieron en esclavos, obligados a construir las grandes ciudades de Pitón y Ramsés bajo un sol abrasador. El objetivo era claro: quebrar su espíritu y frenar su crecimiento a través del agotamiento. Pero pasó lo impensable: cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La política del faraón había fracasado, y cuando el miedo no se puede controlar, se transforma en crueldad. Fue entonces cuando el faraón descendió a un nuevo nivel de barbarie. Convocó a las parteras hebreas, Sifra y Fubá, y les dio una orden secreta y escalofriante: si el bebé era un niño, debían matarlo al nacer. Un plan genocida para cortar de raíz el futuro de Israel. Pero las parteras temieron a Dios más que al faraón y desobedecieron. Mintieron, diciendo que las mujeres hebreas daban a luz antes de que ellas pudieran llegar. El pueblo siguió creciendo. El miedo del faraón, ahora convertido en furia, lo llevó a su decisión más atroz. Emitió un decreto público: echad al río a todo hijo que nazca. El Nilo, el río que daba vida a Egipto, se convertiría en la tumba de los niños hebreos. En este acto de crueldad máxima, el faraón, sin saberlo, había puesto en marcha el mecanismo de su propia caída, porque en esas mismas aguas, una cesta de junco flotaba, llevando a un niño llamado Moisés, el futuro libertador de Israel. Pasan 80 años, el niño del Nilo, Moisés, criado en la corte del faraón, ha huido al exilio y ha vuelto con una misión divina. El faraón que ordenó el infanticidio ya ha muerto, y uno nuevo ocupa el trono, heredando el imperio y la política de opresión. Ante él se presentan Moisés y su hermano Aarón con un mensaje directo y audaz: el Señor, Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo. La respuesta del faraón fue pura arrogancia: ¿quién es el Señor, para que yo oiga su voz? No conozco al Señor, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para un Dios viviente como él,
La idea de obedecer a la deidad de un pueblo esclavo era un insulto. Su reacción fue inmediata, intensificó el sufrimiento. Les ordenó producir los mismos ladrillos, pero ahora sin darles la paja. Una tarea imposible que solo trajo más dolor. Y así comenzó el gran enfrentamiento, no entre Moisés y el faraón, sino entre la voluntad de Dios y la terquedad de un hombre. Lo que siguió fue una serie de calamidades conocidas como las 10 plagas, diseñadas para doblegar el corazón del rey. Aunque los registros históricos egipcios no documentan estos eventos, el relato bíblico las presenta como la prueba del poder del Dios de Israel sobre los dioses egipcios. Primero, el Nilo se convirtió en sangre. El río, fuente de vida, se volvió una corriente pútrida. Pero los magos del faraón replicaron el truco a pequeña escala. Para el rey fue suficiente. Su corazón, nos dice el texto, se endureció. Luego, la plaga de ranas. Salieron por millones, invadiendo todo. El faraón no pudo soportarlo y suplicó a Moisés que orara. Una vez que las ranas murieron, la promesa del faraón se desvaneció. No cumplió su palabra. La tercera plaga fue de piojos. Y aquí, por primera vez, los magos se rindieron. «Dedo de Dios es este», le dijeron al faraón. Pero el rey se negó a escuchar. Su miedo a ceder ya era más fuerte que cualquier consejo. Con la cuarta plaga, los enjambres de moscas, llegó un detalle aterrador para el faraón. Las moscas infestaron Egipto, pero la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, permaneció intacta. Por primera vez, se trazó una línea visible de separación. El patrón se volvió trágicamente predecible. Plaga tras plaga, la nación sufría y el poder del faraón era humillado. La quinta plaga mató al ganado egipcio, pero no al de los israelitas. La sexta trajo úlceras dolorosas que afligieron a todos, incluyendo a los magos. Con la séptima plaga, una tormenta de granizo y fuego, el miedo comenzó a dividir a la propia élite egipcia. Algunos siervos del faraón, que ya habían aprendido a temer, protegieron a su gente. Otros, leales a la soberbia de su rey, lo perdieron todo. El faraón, viendo la destrucción, volvió a confesar su pecado y a prometer que los liberaría. Pero tan pronto como la tormenta cesó, su arrepentimiento se evaporó. El texto bíblico introduce aquí una frase clave: «Y el Señor endureció el corazón de Faraón». ¿Significa esto que el faraón no tenía libre albedrío? ¿O describe algo más profundo? Quizás su corazón, ya inclinado a la arrogancia, fue simplemente confirmado en su camino. Cada vez que se negaba a ceder, se volvía un poco más incapaz de hacerlo. Su miedo a las plagas luchaba contra un miedo aún mayor, el de la humillación, el de admitir que un dios de esclavos era más poderoso que él. La octava plaga, la langosta, devoró lo que el granizo había dejado. La novena fue, quizás, la más aterradora. Una oscuridad tan densa que podía sentirse cubrió Egipto durante 3 días. Un ataque directo a Ra, el dios Sol. Mientras los egipcios estaban ciegos de terror, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. En medio de esa oscuridad, el faraón intentó una última negociación, pero Moisés la rechazó. La furia del rey explotó. «Retírate de mí», le gritó a Moisés, «porque el día que veas mi rostro, morirás». La respuesta de Moisés fue solemne: «Bien has dicho, no veré más tu rostro». La confrontación había terminado. El corazón del faraón estaba sellado. Solo quedaba un golpe final, uno que no podría ignorar. Esa noche, mientras los israelitas marcaban sus puertas con la sangre de un cordero, listos para partir, el ángel de la muerte pasó por Egipto. En cada hogar no protegido por la sangre, el primogénito murió, desde el hijo del faraón en su trono hasta el del cautivo en la mazmorra. Un gran clamor se levantó en Egipto, el lamento de una nación. Esta vez, el golpe fue personal. El faraón ya no era un dios rey, era un padre en duelo. Su orgullo se hizo añicos. En medio de la noche, convocó a Moisés y a Aarón. Su voz ya no era la de un tirano, sino la de un hombre roto. «Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e idos, y bendecidme también a mí». No fue una concesión, fue una expulsión desesperada. Los propios egipcios los apuraban para que se fueran, dándoles oro y plata. Y así, después de 430 años, los israelitas salieron de Egipto como un pueblo libre. Pero la mente de un tirano es volátil. Una vez que el lamento inicial se apagó, el faraón y sus siervos cambiaron de parecer. El miedo a Dios fue reemplazado por las consecuencias económicas. ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel?, se preguntaron.
El dolor dio paso a la ira y a un deseo de venganza. La paranoia que lo empezó todo volvió con fuerza. El faraón no podía aceptar la derrota. Reunió a su ejército, 600 carros de guerra escogidos y toda su caballería se lanzaron en persecución de una multitud de ex-esclavos. Los israelitas acamparon junto al Mar Rojo, un lugar sin salida aparente. Al ver al ejército egipcio acercarse, el terror se apoderó de ellos. Estaban atrapados. Le gritaron a Moisés: «¿No había sepulcros en Egipto? ¿Qué nos ha sacado para que muramos en el desierto?». En ese momento de pánico, Moisés proclamó: «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros». Y entonces ocurrió el milagro. Moisés extendió su mano, un fuerte viento dividió las aguas, creando un camino en tierra seca con un muro de agua a cada lado. Los hijos de Israel caminaron a través del mar. El faraón, cegado por su rabia, no vio una advertencia, sino una oportunidad. Ordenó a su ejército que lo siguiera, pero sus carros se atascaron, y el pánico se extendió entre los soldados. «Huyamos», gritaron, «porque el Señor pelea por ellos». Pero era tarde. Una vez que el último israelita estuvo a salvo, Moisés extendió su mano de nuevo. Al amanecer, el mar volvió a su fuerza, cerrándose sobre el ejército egipcio y aniquilándolo. La narrativa sugiere que el propio faraón encontró su fin en ese abismo, un final simbólico para un rey que se ahogó primero en su propio miedo, aunque no hay evidencia arqueológica clara de este evento específico. El ejército más poderoso del mundo fue destruido sin que Israel levantara una sola espada. En la orilla de la libertad, Israel vio los cuerpos de sus antiguos opresores. Su miedo se transformó en asombro. La historia del faraón es una profunda ironía. El miedo que lo llevó a oprimir a Israel fue el mismo que lo llevó a desafiar a Dios. Su terror a perder el control desató los eventos que le arrebataron todo el control. Sus esfuerzos por destruir a los hebreos para preservar la grandeza de Egipto fueron, precisamente, las acciones que garantizaron el nacimiento de la nación de Israel y la humillación de su imperio. Al final, el hombre más poderoso de la tierra no fue derrotado por un ejército, sino por la paranoia en su propio corazón. Su historia resuena a través de los milenios como una advertencia: el verdadero poder no reside en la capacidad de oprimir, sino en la sabiduría para reconocer una fuerza mayor que la propia. Esta es solo una de las muchas historias donde la fe, el miedo y el destino chocan de maneras increíbles. Si te apasionan estas narrativas que han moldeado el mundo, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje al pasado. Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te impactó más? Si esta palabra está hablando a tu vida, no fue casualidad que la escucharas. Suscríbete al canal para seguir esta serie completa sobre Moisés, desde antes de su nacimiento hasta su muerte. Dale like, comparte este mensaje, y deja en los comentarios: Dios sigue en control. Nos vemos en el próximo episodio, dos parteras que temieron a Dios más que al faraón.